Pero ¿cómo es que Evo Morales instaló su relato? Porque tuvo que haber creado uno. Y bueno, eso sí tiene una explicación. A nuestra cultura, nos imponen con otras culturas. Nosotros solo buscamos nuestra liberación. El indio no es el problema, sino la actitud blanca. Hay dos Bolivias aquí, compañeros. Una Bolivia pobre y una Bolivia rica. Cuando podemos ir a un lugar, a un país extranjero, nos van a discriminar. Usted, presidente, que has construido este proceso de cambio, este proceso de cambio nosotros vamos a defender. Evo Morales empezó en la política dando un golpe al gobierno constitucional del expresidente González Sánchez de Lozada en octubre del 2003 y tuvo éxito porque fue el único candidato originario y de origen pobre, ya que todos los demás que conformaban el movimiento político MAS, o sea los masistas, eran los llamados culitos blancos, es decir, oligarcas y millonarios. A Evo lo pusieron como una pantalla para que el Goya lo votara y lo apoyara. Como a Evo no le funcionaba el discurso del antiimperialismo y llenó su discurso de discriminación para sembrar la confrontación entre la gente del campo y la ciudad, ya que mandó a adoctrinar con un seminario a su gente para cortar, cercar y bloquear Cochabamba, Santa Cruz y La Paz. Es decir, convocó a los campesinos, que son sus partidarios, a cercar y matar de hambre a esos departamentos para ver si aguantaban su postura opositora, pero el pueblo no tardó en levantarse. Cuando estaba por terminar su primer periodo, logró modificar la constitución para conseguir su reelección, ya que la constitución boliviana, antes de esa modificación, solamente permitía un periodo presidencial con una sola reelección inmediata, es decir, pudo ser reelecto en 2010 y en 2015. Siendo presidente por 3 periodos de 5 años cada uno. Y según esa misma modificación que él mismo impuso, también aclaraba que en 2020 no podía acceder a un nuevo mandato, porque era inconstitucional. Entonces, Evo hizo el intento de golpe de Estado y quiso sentarse como un dictador, porque la Constitución decía que solamente se podía postular 2 veces y se postuló 4. Para explicarlo fácil y sencillo, el fraude que hizo Evo hizo que toda la oposición se juntara en contra de él, incluso sus mismos aliados. Y te explico por qué. Los Ponchos Rojos son una tribu originaria guerrera de Bolivia y ellos estaban alineados con Evo Morales, pero vieron que Evo les estaba robando votos. Entonces, esto empezó a hacer tendencia con todos los grupos políticos que en muchos casos eran minoritarios y que estaban alineados con Evo. Y así fue como todos los oficialistas de Evo se volvieron opositores. Entonces, al tener razón los opositores y con las Fuerzas Armadas de por medio, ¿hay un golpe militar? Bueno, para entender esto, hay que entender la Constitución de Bolivia. Primero, las Fuerzas Armadas se constituyen por la Asamblea Legislativa, es decir, las autoridades de las Fuerzas Armadas fueron puestas por el gobierno de Evo Morales. Las Fuerzas Armadas del Estado están orgánicamente constituidas por el Comando en Jefe, Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada Boliviana, cuyos efectivos serán fijados por la Asamblea Legislativa Plurinacional a propuesta del órgano ejecutivo. El error más pelotudo de los argentinos es mirar Bolivia con la Constitución argentina. Cada país tiene una constitución, entonces, cabeza de termo, te invito a que veamos Bolivia con la Constitución de Bolivia. Las Fuerzas Armadas tienen por misión fundamental defender y conservar la independencia, seguridad y estabilidad del Estado, su honor y la soberanía del país, asegurar el imperio de la Constitución, garantizar la estabilidad del gobierno legalmente constituido y participar en el desarrollo integral del país. La reelección de Evo Morales no es legal. Como Evo violó la Constitución, no puede haber un desarrollo integral del país, como manda la Constitución boliviana. Entonces, las Fuerzas Armadas están para asegurar el respeto y cumplimiento de la misma. Y eso es lo que hicieron las Fuerzas Armadas, hicieron respetar la Constitución. Anteriormente, Evo intentó comprar a la policía, ofreciéndoles el bono lealtad, dándoles 3.000 bolivianos a cada policía para que sean fieles a su partido. Y ese bono lealtad fue sacado de los fondos de pensión y jubilación de los policías. Es decir, Evo le sacó la plata a los policías para dársela a los mismos policías. Luego, las Fuerzas Armadas fueron llamadas por el presidente Evo Morales para reprimir al pueblo que se manifestó pacíficamente por el fraude electoral. Pero las Fuerzas Armadas le dijeron que no, porque su constitución dice que deben defender y conservar la independencia, seguridad y estabilidad del Estado. Si ellos hubieran aceptado
masacrar al pueblo y asegurar la violación de la Constitución por parte de Evo, eso sí sería un golpe de Estado. Las mismas Fuerzas Armadas acusadas de golpistas son las mismas que evitaron el golpe de Estado que quiso dar Evo Morales por segunda vez. Se presentará a las elecciones, negó que quiera eternizarse en el poder. Tal vez por la agenda patriótica, porque hicimos una agenda del Bicentenario. Tal vez para acompañar la agenda patriótica puede ser hasta el 2025. En Bolivia ya hay infiltrados armados, la FARC está involucrada. Incluso ya están en móviles policiales secuestrando, asesinando y violando personas. Esto va a llevar a que las Fuerzas Armadas salgan a combatir con balas a los terroristas. Por una simple razón, especifica muy bien que las Fuerzas Armadas tienen la misión fundamental de defender y conservar la soberanía del país, es decir, van a barrer con balas de plomos a los grupos infiltrados que causen desorden o caos. Que dicho sea de paso, es la misma razón por la cual las Fuerzas Armadas de Chile pueden escudarse en este punto de su constitución para combatir con balas a los terroristas extranjeros en pos de conservar y defender la soberanía del país. Y por último, quiero hacer una reflexión final. Y de ahí vinieron dos policías detrás y me agarraron, me empezaron a pegar, me taparon con mi propia capucha y me hicieron entrar en la casa de gobierno. Y me siguieron pegando, me tiraron al piso, me pateaban. Había uno que estaba uniformado y otro que estaba de civil. Nunca me dijeron, vení vos, toma, detener, nada. Fue totalmente como si me estuvieran secuestrando prácticamente. Vos, que hablas de dictadura y de golpe militar en Bolivia, quiero decirte que seguramente recordás que en Tucumán, en 2015, hubo un fraude del gobierno de Alperovich para que Mansur gane esas elecciones y sea gobernador. Todos marcharon para anular las elecciones porque hubo quema de urnas, hubo acarreo, hubo represión por parte de la Fuerza de Seguridad de Tucumán con el pueblo. Todo eso, de una forma u otra, fue inconstitucional. Y vos, cabeza de tarro, pedías que anulen las elecciones. Dijiste que estabas indignado porque la policía de Alperovich y Mansur no tan solo reprimió a los tucumanos que se manifestaron pacíficamente, sino que secuestró, golpeó y torturó dentro de la casa de gobierno a los manifestantes que fueron detenidos ilegalmente. Todo argentino queríamos que las fuerzas de seguridad den un paso atrás y se pongan del lado del pueblo y no tiren balas a las mujeres y niños. Queríamos que la Constitución se respete y anulen las elecciones. Y mínimo, pedíamos que Alperovich renuncie. Eso no era un intento de golpe, era un pedido de justicia. A vos, argentino, cabeza de termo promedio, ¿qué carajos te pasa? ¿Seguís defendiendo a Evo? ¿Seguís pensando que hubo un golpe? ¿No se te cruzó por la cabeza que lo que pasa en Bolivia es lo que deseabas que pase en 2015? Pero claro, es más fácil apoyar a Evo cuando la sangre que se derrama no es la tuya. Es más fácil dar cátedra de democracia cuando los derechos que se violan no son los tuyos. Pero como siempre digo, el tiempo siempre tiende a acomodar las cosas. Y va a ser el tiempo el que nos dé la razón de los que estamos en contra de Maduro, de Lula, de Fernández y ahora de Evo. Y a vos, argentino, pelotudo argentino, que no tenés nada que ver con Bolivia, deberías concentrarte en que la brisita bolivariana no llegue a nuestro país y dejar a los bolivianos en paz, que resuelvan sus problemas como manda su Constitución. Muchas gracias por compartir todo nuestro contenido con tus contactos y grupos de WhatsApp. No te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales y suscribiéndote a nuestro canal de YouTube. Nos estás ayudando a seguir haciendo más y mejor contenido. Es muy importante para mí que dejes tu opinión en los comentarios. Te mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo video. Me quedo a leer tu opinión.